Estoy en comunicación con mi amigo, el doctor Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional del Perú y ex ministro de Justicia. Víctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. No, al contrario, Juan, y la amabilidad es tuya, muy reconocido por ella. Hay temas políticos que merecen una explicación jurídica, sobre todo en un lenguaje coloquial para que todo el mundo entienda. ¿Qué significa negarle la entrada al país a un expresidente constitucional como es Evo Morales, que es un caso inédito, si se quiere, en la historia reciente de nuestra región? La injerencia de Evo Morales en los asuntos internos no son de reciente data. Intentó hacerlo durante el segundo gobierno del presidente García y recibió una respuesta firme. Ahora ha repetido esta actitud y esta decisión, pero en un marco, entre comillas, más favorable para su visión estratégica, ¿no? Eh, lo ha hecho en el momento en que en el Perú se vive una crisis política y de alguna manera las acciones y actitudes de Evo Morales han contribuido a ello. En relación a estos hechos, el Estado peruano ha reaccionado de dos maneras. Primero, a través del Congreso de la República, que lo ha declarado persona no grata y está en proceso de aprobación una moción por la cual se le retira una condecoración que se le otorgó cuando él era presidente de Bolivia en el año 2010, que se da dentro del marco de la generación de relaciones con los países vecinos. Y se lo dio Pero en segundo precisamente el lugar, gobierno aprista. González así Posada, que es, así pide es. que le retiren la condecoración que le dio. Sí, porque no ha Paradojas sido de la pues vida. legal y consecuente, ¿no? Digamos, en la línea de la forma en que el Perú siempre lo ha recibido, ¿no? Y un segundo elemento viene por parte del Poder Ejecutivo, en el que le ha prohibido el ingreso al país aplicando la ley de extranjería, que señala de que el Estado peruano, en el ejercicio de su soberanía, puede impedir el libre tránsito, el ingreso a nuestro territorio, cuando se acredite que un ciudadano extranjero, como es su caso, está llevando acciones tendientes a la escisión, ¿no es cierto? La segmentación de una parte del territorio. Y una pregunta, ¿estas Composting. medidas qué tiempo de duración tienen? No, es indefinida, ¿no? En todo caso podría ser cambiada por otro gobierno, no creo que por este. Eh, pero además se está complicando su situación porque se ha detectado a nivel ya policial, en el marco de los sucesos que se vienen suscitando en el sur del país, que han ingresado ciudadanos bolivianos instigados por Evo Morales para participar en las protestas e incluso se habría incautado un vehículo con $1 millón que estaba destinado aparentemente, presuntamente, a consolidar esta zonada política, ¿no? Entonces, razones por demás suficientes para que el comportamiento del Estado peruano en relación a la conducta de Evo Morales se explique y se justifique, ¿no? Una cosa que no entiende quizás los ciudadanos peruanos tampoco. Mi amigo, el almirante Jorge Montoya, congresista de la República, denunció a Evo Morales y a un grupo de peruanos por varios delitos, entre ellos traición a la patria. El delito de traición a la patria, me imagino que es solamente para los nacionales. En este caso, un extranjero como Evo Morales puede ser aplicable el delito de traición a la patria para una patria que no es la de él. No, la denuncia que ha formulado el congresista Montoya incluye a un grupo de ciudadanos peruanos, por ejemplo, el exgobernador de la región de Puno, que se ha mostrado, entre comillas, solidario con esta tesis de Morales de segmentar un territorio, parte del territorio nacional para constituir, digamos, eh, un área de dominio pleno, digamos, de un grupo étnico determinado, que obviamente él intenta manejar, ¿no? Él está incurso en esa denuncia porque finalmente estos actos que pretenden escindir parte del territorio, además implican de alguna manera rebelión, porque se está poniendo en jaque la existencia misma de este gobierno. O sea, hablando con términos
coloquiales, traición a la patria es solamente para el ciudadano peruano y prohibir el ingreso al país es para el extranjero. No, pero un extranjero puede cometer delito de acuerdo con el Código Penal nuestro. Si las acciones de este ciudadano extranjero tienen relación o vínculo con bienes o intereses jurídicos que están protegidos por nuestra legislación penal, que son objeto de represión por parte de los órganos jurisdiccionales, ese es el caso de Evo Morales. O sea que es muy probable que Morales sea objeto de una investigación fiscal, ¿no? Hace tiempo, creo, si mal no recuerdo que era en el gobierno aprista o el de Ollanta se hablaba del caso de Víctor Ariza, el militar peruano que develó secretos a Chile, el tema de traición a la patria, que esto se dice que está penado, no sé si aún está vigente, con pena de muerte. En este caso, el peruano o el extranjero, sobre todo por ahí el peruano que esté acusado con pruebas de traición a la patria, puede sufrir pena de muerte, independientemente de los gustos o no de esta sanción, pero jurídicamente se puede hacer. Más allá del análisis de los hechos, en donde lo constatable es que efectivamente hay una declaración de apoyo a esta tesis de decisión de parte del territorio peruano, existe en la Constitución del Perú una excepción al derecho esencial y básico de la defensa y promoción de la vida. Y esto se da en el marco de cuando un connacional perpetra acciones que van contra la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de la nación, ¿no? Entonces, teóricamente, y de comprobarse que estos hechos, aparte de que existieron, son extremadamente graves, podría ser objeto de, de la aplicación de esta medida. Que no creo que llegue a eso, pero sí se configura el delito de traición a la patria, ¿no? Pero obviamente la aplicación de la pena tiene que ser graduada en función al, digamos, a los hechos, ¿no? A la gravedad de los hechos. Otro tema jurídicamente para analizarlo es que México le dio asilo a la familia de Castillo, a la ex primera dama y a los hijos. Y ahora Perú pide la extradición de la señora Lilia Paredes, que también tiene procesos individuales en la justicia, independientemente de lo que hizo su marido. En este caso, México tiene que extraditar al Perú a la señora Paredes. En primer lugar, México ha, digamos, ha roto con una tradición de su diplomacia, en donde ellos se plantearon el principio de no intervención. Ha habido una injerencia desmesurada, una injerencia por sí misma indebida en asuntos internos, aplicando el Tratado de Caracas del año 54, que el Perú respeta, que además se encuentra contemplado en la Constitución, al haber calificado de una persona que obtiene la protección por parte del Estado mexicano, el Perú dio todas las facilidades para que ese resguardo indebido, innecesario, se produjera. Ahora, si la situación se revirtiera, ella no podría ser devuelta al territorio nacional, ¿no? Tendría que ser expulsada. Si la situación en México variara, si la calificación que ha hecho México de la conducta de la señora Paredes variara, no podría ser, digamos, expulsada a territorio nacional. Por otro lado, por el momento lo que se ha hecho es que el fiscal ha solicitado el apremio de detención, que es básico, pero que en realidad eh, es En poco este caso, práctico. un fiscal, si solicita un apremio o detención de un ciudadano que esté en otro país, ahí entra a tallar la Interpol. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que no cabría la extradición, que es la solicitud a un Estado extranjero para la remisión de una persona, para que una persona sea juzgada en territorio nacional por un órgano de justicia nacional, en razón a que ella está protegida, está
salvaguardada por la decisión de México de darle, ¿no es cierto?, esta protección, primero diplomática y ahora ya incluso encontrándose ella en territorio mexicano, una, digamos, protección plena, ¿no? Están con estatus de refugiado. No sé exactamente cuál es la condición que le han dado, pero está claro que la protección se ha dado, y vuelvo a repetir, de manera innecesaria, porque los delitos que a ella se le imputa son muy claros, son evidentes, y no tienen naturaleza política per se, responden más bien a una actitud derivada que en el tablero de las fuerzas de la izquierda marxista, el Perú ha perdido a uno de sus peones importantes, como era Castillo, ¿no? Las últimas dos preguntas jurídicas con una explicación política. Yo no soy abogado, no estudié derecho, por eso hay algunas preguntas que seguramente se hace mucha gente y qué mejor que un maestro en derecho como tú pueda explicarlo. Se hablaba o se habla de la negación de un extranjero como Morales al territorio peruano, del ingreso. En este caso, el Estado peruano puede expulsar a algún peruano del país. Existe, aunque no se ha aplicado, la figura de la expulsión, ¿no? Pero no se aplica ya, aun cuando teóricamente está, porque, digamos, resultaría poco, políticamente poco recomendable el que se plantee una situación como esa, ¿no? Y después la última pregunta, que incluso se lo hice a la doctora Roselia Muruz, que es abogada y congresista. La fiscal de la Nación, la doctora Benavides, que hasta ahora está haciendo un trabajo bastante serio, le está acusando a la doctora Boluarte, presidenta constitucional del Perú, y al doctor Alberto Tarola, presidente del Consejo de Ministros, por el delito, supuesto delito de genocidio. ¿Esta figura es aplicable o es una exageración y una banalización de la palabra? Porque el genocidio es muy grave. Hubo una represión que hay que lamentar, hay que investigar y hay que condenar, pero la figura jurídica es correcta, la palabra genocidio. No, total y absolutamente exagerada. Definitivamente en nuestro país no ha habido genocidio en este caso. Por supuesto, al Ministerio Público en ejercicio de su autonomía y creo que corresponde a los hechos llevar a cabo una investigación. Pero obviamente esa investigación no puede ser por genocidio, ¿no? Me parece que se ha recogido una denuncia, pero evidentemente es claramente exagerada, ¿no? Sí, porque genocidio es matar por temas raciales, Por religiosos. En temas este raciales. caso, hubo quizás un exceso injustificado de las fuerzas del orden, pero de ahí a llamarlo genocidio. Claro. Y en el marco ya no de una protesta, porque la protesta no es social, digamos, los juicios que se están planteando, los programas que se están planteando son básicamente políticos. Es la renuncia de la presidenta, la renuncia del Congreso, la La Asamblea libertad de Constitucional. Pedro Castillo y la convocatoria de una asamblea constituyente. Entonces, en realidad son temas políticos. No podemos hablar de una protesta, tenemos que hablar de una azonada política. Por supuesto, no todos los que participan en esta azonada Una política subversión son sería la palabra conscientes. correcta, porque quieren ¿Ah? subvertir el orden constitucional, el Así orden es, pero no establecido. todos, ¿no? No. Hay un grupo que es el que está promoviendo estas acciones con esa finalidad. Hay otro grupo que, llevado evidentemente por el rechazo al gobierno, a la situación que vive el país, se ha presentado, pero están siendo utilizados, ¿no? Habría que hacer esa distinción entre quienes están participando, pero evidentemente los actos en términos generales son condenables de manera absoluta por el grado irracional de violencia, ¿no? Y puede haberse presentado, por supuesto, alguna respuesta por parte del Estado inaparente, pero que eso evidentemente no forma parte de una política, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Que viva el Perú. Gracias, Juan, y efectivamente